Que Dios bendiga tu vida en este día maravilloso que el Señor Jesús nos regala en su inmensa misericordia, en medio de tanta situación, en medio de tanto problema. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más de vida. Y hoy en este día quiero hablarte de la importancia de tener la armadura de Dios. Amén. La importancia que nosotros como cristianos estemos bien listos con la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Amén. Para lo cual, en este día maravilloso, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la vamos a tener a lectura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 10 al 20. Ahí vamos a estar meditando para la gloria y honra del Señor. Amén. Y dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Amén. En el verso 10, Pablo está aconsejando a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. A eso es que Pablo está motivando a la iglesia, y hoy en día nosotros también tendríamos que ser motivados, haciendo cuenta de que a nosotros está escribiendo esta carta el apóstol Pablo. Dice: fortaleceos en el Señor. Nosotros como cristianos, y todo cristiano y toda persona que haya leído la Biblia y ha escudriñado su palabra, debe saber y tiene que tener en mente que en el único que podemos fortalecernos es en el Señor. Es el único en el que nosotros podemos fortalecernos y agarrar fuerzas cada día. Amén. Y en el verso 11 dice, el siguiente versículo dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos que vestirnos, y nosotros sabemos que cómo podemos vestirnos de toda la armadura de Dios es orando, velando en todo tiempo, escudriñando su palabra, cantando alabanzas a Dios y escuchando su palabra. Así es como nosotros podemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Porque usted y yo debemos de saber que lo que dice el verso 12, oiga bien lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Usted y yo no estamos peleando contra un ser humano.
para que podamos estar confiados y decir nosotros que es un ser humano y cualquiera igual que nosotros, por lo tanto nosotros es débil igual que nosotros. No, estamos peleando, oiga bien lo que dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra eso es que nosotros estamos peleando. Esa es la lucha que lleva el cristiano. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, usted y yo no debemos de confiarnos en la lucha que llevamos en esta batalla, porque no estamos peleando contra mentes de personas, de ser humanos, sino que estamos peleando contra el enemigo, el cual antes de ser nuestro enemigo, él fue un ángel. Por lo tanto, él se la sabe de todas. Y él sabe cómo atacarnos. Él sabe cómo llegar al cristiano. Él sabe qué tentación le va a poner a tal forma que el cristiano tiene que caer. Entonces usted y yo debemos de saber que todas estas cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Entonces, si se escribieron para nuestra enseñanza, nosotros tenemos que acatar todas las recomendaciones en la santa palabra del Señor, porque nadie perece sin antes ser advertido. Aquí nos está advirtiendo el apóstol Pablo. Esta carta era para Éfeso, para los efesios. Pero ahora nosotros la podemos agarrar ya de cualquier tipo de denominación, iglesia que tú seas. Estas cartas se escribieron para nosotros. Ahora, nosotros sabemos bien cuáles son las fórmulas y todas las normas de cómo nosotros revestirnos de la armadura de Dios. Si no lo hacemos, es porque somos perezosos, o no queremos nosotros practicar las cosas de Dios para que nosotros podamos ser revestidos de la armadura de Dios. Recuerden que no tenemos, lo vuelvo a repetir, no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es contra un ser humano que estamos peleando. Dice que el enemigo maquina todas las situaciones para poderlas llevar a cabo. Y cuando usted no ora, cuando usted no lee, cuando usted no escucha palabra de Dios, es presa fácil. Es presa fácil, y es cuando el enemigo dice: hoy, cuando usted llega a su trabajo, que sale corriendo para su trabajo sin orar ni siquiera 5 minutos, ni siquiera 10 minutos, y darle gracias a Dios por un nuevo día, y que lo cuide y lo guarde de toda situación. El enemigo, cualquier situación, el enemigo le va a poner para que usted caiga, para que usted tropiece. Es necesario que nosotros seamos inteligentes y busquemos la forma de armarnos de toda la armadura de Dios. Amén. Y dice el verso: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Lo que le venía diciendo. Esa es la mentalidad que todo cristiano debería de tener. Si usted le pregunta, usted ve que muchos predicadores, muchas personas predicaban antes, tenían grandes dones, eran usados por Dios de una manera especial. Y ahora usted lo ve que cayeron. No hay otra explicación, sino que se descuidaron de la oración. La única explicación que usted va a encontrar es que se descuidaron de la oración. Por lo tanto, ellos no se revistieron de toda la armadura de Dios. Y si algún día se revistieron, pero descuidaron la forma, esa alimentación. Esto es como una plantita, que si usted la deja de regar y usted la deja de fumigar con agua, esa plantita va a morir. Así es la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que revestirlos y armarlos de toda la armadura. Amén. Dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Con eso es que en eso tenemos que nosotros absorber y ser como una esponja y empaparnos de toda la verdad del Evangelio.
Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es para nosotros. Si queremos predicar su palabra, tenemos que amarrarnos bien en sus zapatos para salir a predicar su palabra y no desmayar por ninguna cosa. Por eso dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Usted tiene que, el apresto del Evangelio significa que usted tiene que estar dispuesto, prevenido y preparado para predicar su palabra, para predicar la palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Nosotros sabemos que nosotros creemos que hay un Dios y tenemos que fe que hay un Dios. Pero el mismo Santiago le dice en su carta de Santiago, la epístola de Santiago, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si nosotros solo creemos, somos como cualquier persona que cree en Dios, pero que estemos caminando conforme Dios quiere que caminemos, esa es otra cosa. Tomad, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que les decía. La palabra de Dios es pieza fundamental que nosotros tenemos que absorbernos y llenarnos de su palabra. La oración es clave. La palabra es clave. Escuchar su palabra y alabar a Dios en medio de cualquier situación. Ahí está la situación. Mire cómo dice el verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí es la situación cuando viene que usted como cristiano puede orar por los demás. No estamos hablando de los santos que muchas personas mencionan, que San Martín de Porres, que Santiago Apóstol, que San Pablo Apóstol, que San Pedro. No, está hablando por todos los santos. Y cuando dice todos los santos, significa por todas las personas que están caminando en santidad, que están queriendo tratar la manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esas personas se está refiriendo acá. Cuando dice, y con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque en el 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. También él estaba pidiendo que oraran por él también, para que cuando él predicara, fuera con el denuedo, quiere decir con unas palabras elocuentes, con unas palabras de que la humanidad las entendiera, para darse a entender a las personas y que entendieran y comprendieran el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que quería Pablo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que amarrarnos bien ese cinto, la armadura de Dios, el cinto, la coraza, los zapatos, el escudo de la fe, que es lo más importante. Tener fe, tener que creer que Jesucristo existe, creer que Jesucristo es el que nos salva, el que nos cuida, el que nos guía siempre. Eso es muy importante. El cinto, la coraza y los zapatos, el escudo, esa es la armadura de Dios. El yelmo era un casco que se usaba antes, pero yo te quiero hablar, aparte del escudo, aparte del cinto que es el que detiene toda la armadura. Yo te quiero hablar más adelante de la armadura de Dios, que no es ninguna armadura terrenal, ninguna armadura física. Por eso yo te venía hablando de la oración, palabra, la fe, y estar listos y preparados con nuestros zapatos bien amarrados para hablar la palabra del Señor. Entonces, en 2 Corintios 10, 4 y 5 dice que las armas de nuestra milicia, siempre el apóstol Pablo hablando a los corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Por lo tanto, nosotros sabemos que las armas de nuestra milicia son espirituales. Y es lo que yo te he estado tratando la manera de explicar con la ayuda de Dios en este video. Entonces, nosotros tenemos que saber
que tenemos un enemigo que conoce más las situaciones de nosotros que nosotros mismos. Él conoce más mejor que nosotros mismos nuestras debilidades. Él sabe cómo atacar y dónde dar el golpe bajo. Entonces, por lo tanto, como te lo decía anteriormente, ninguno que haya caído del Evangelio puede tener otra explicación más drástica que se descuidó del Evangelio, se descuidó de la oración más que todo. La oración es la más clave en esto. Y luego para escuchar palabra y escudriñar su palabra, leer su palabra. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente como cristianos, que el enemigo nos conoce más mejor que nosotros mismos. ¿Ven? Ahora te quiero hablar, cuando 2 de Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, te voy a llevar a un pasaje de la Biblia cuando el rey David, que no era rey todavía, todavía reinaba Saúl, cuando el rey David, un niño, mató al gigante Goliat. El rey Saúl le dio toda su armadura, le dio su casco, le dio todo su chaleco, su cinto y toda la armadura que él andaba físicamente, materialmente, para ir a la guerra. Y se lo dio a David, porque él ya se sabía que él era el que quería enfrentar a Goliat. Y dice que en una cierta ocasión Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Yo en este video, a ti cristiano, a ti hermano en Cristo Jesús, quiero que tú pruebes con qué armadura estás peleando, con qué armadura vas a enfrentarte, y si es que puedes vencer con esa armadura que tienes, o necesitas revestirte con una nueva armadura, una armadura espiritual. Yo te exhorto en este video a que tú te hagas un examen de conciencia y digas: ¿será que yo estoy preparado con toda la armadura de Dios? ¿Será que yo, en este caso, estaré preparado con toda la armadura de Dios, revestido con toda la armadura de Dios? Eso te lo dejo que tú en tu mente y en tu conciencia te hagas una autoevaluación, y no me lo contestes a mí, sino que ese es algo íntimo, algo que tú tienes que saber si estás listo con toda la armadura de Dios o aún necesitas. Pero si tú aún necesitas la armadura de Dios, es necesario que la busques. Es necesario que la busques con diligencia. Porque David probó si él podía ir con esa armadura a enfrentar a Goliat, y él no lo pudo hacer porque no podía caminar con esa armadura. Puede ser que nosotros hoy en día tengamos una armadura que supuestamente nosotros estamos confiando en esa armadura, y esa armadura los traicione y no podamos caminar con esa armadura. Podría ser. Es necesario que hagamos una evaluación interna en cada persona, en cada uno de nosotros. David no pudo. Y solo tenemos que saber que en el único que nos fortalecemos, como dice aquí Efesios, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo en la fuerza y en el poder del Señor nosotros nos podemos fortalecer. Y él sabe que después que llevaba todo, escudo, lanza y todo, David no más que necesitó las piedras y la honda para matar al gigante. Entonces, todos conocemos la historia. Puede ser que lo que tú menos esperas, lo que tú menos es significante para ti, eso puede ser una gran diferencia. La fe, ese escudo de la fe. En el nombre del Señor yo te exhorto a que nos revistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir en el día malo. Que Dios te bendiga,
Que Dios te guarde y esperando que este video sea de mucha bendición. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.